tenemos un ejemplo. Este es un librito que se publicó en el año 1967, que se titula Antes del cálculo. Te das cuenta, ¿no? Década de 60, estamos ubicando bien ahí el contexto. No sé, Ali, si lo podés poner en pantalla completa para que se vea. O por lo menos eso, que sea presentarlo. Ahí va. Sí, está un poco mejor ahí. Bueno, acá tienen un ejemplo. El libro de Robert se llama Antes del cálculo, es este libro. En este libro, si uno mirara el índice, vería que prácticamente cada capítulo se corresponde con alguna noción piagetiana, digamos, para usar los términos de Ferreiro. En este caso, el capítulo 1, como no podía ser de otra manera, como el libro se llama Antes del cálculo y está dedicado al problema del cálculo aritmético, digamos, como no podía ser de otra manera, capítulo 1, conservación de las cantidades, por aquello de es la primera forma de cuantificación y de ahí sigue las otras formas de cuantificación que implican, por ejemplo, la medida, el conteo, otras cuestiones que ya hemos visto. Lo que hace Robert es en cada capitulito proponer una serie de actividades que se podrían desarrollar en el aula y si ustedes miran las actividades están despejando las pruebas piagetianas, solo que con materiales adecuados a la posibilidad del contexto escolar y la variación de los ejemplos, ¿no? Entonces, acá tenés una típica situación de correspondencia, que es la correspondencia botones-ojales. ¿Se acuerdan que en la famosa prueba de correspondencia de lo que se trata es de ver si la configuración espacial, por ejemplo, los botones y los ojales, es lo que produce la posibilidad de la respuesta por correspondencia y que si varias esa configuración, ¿qué pasa con la idea del niño de hay tantos como, ¿no? Para la correspondencia es hay tantos como. Se supone que en un chaleco hay tantos ojales como botones y acá la pregunta sería algo así como, bueno, y en estos otros hay tantos ojales como botones alterando la configuración espacial, por lo tanto, haciendo que la correspondencia no sea visible y haya que hacer algo para determinar si ahí hay o no hay tantos ojales como botones. Y puede ser, la próxima, ¿vale? Puede ser ojales con botones, ciclistas con bicicletas, barcos con muelles, gatitos con platitos para comer. Ustedes pueden variar al infinito las cosas que ponemos en correspondencia. La idea acá era, bueno, los chicos tienen que hacer muchas tareas isomórficas con las tareas piagetianas para producir, digamos, las bases necesarias para poder construir las operaciones de las que estamos hablando. Nosotros ya hemos hablado mucho de esto y ustedes tienen elementos de sobra para poner un poco en cuestión esta lógica, pero yo estoy tratando de recrear para ustedes un contexto en el cual muchos educadores, Ebli, el autor de un libro que ustedes van a ver, Robert, el autor de este libro, son educadores que están pensando cómo se puede aprovechar la psicología genética para reformular la práctica escolar y, por supuesto, me parece atractivo, parece variado, parece apuntar a elaboraciones intelectuales muy diferentes de las que venía trabajando históricamente la escuela y la tentación, en los términos de Ferreiro, es directamente transformar las nociones piagetianas en contenido de la actividad escolar y en este caso además diseñando actividades escolares isomórficas con las propias pruebas piagetianas, ¿no? ¿No más? Perdón, se las llamaba actividades prenuméricas. Claro. Sí, dale. No, así las conocíamos. Yo el profesorado lo hice en el 86 y todavía circulaba eso, ¿no? Claro. Con mayor peso en el nivel inicial, ¿sí? Como si
Por eso se llama antes del cálculo el libro también, ¿no? Como si fuera una condición necesaria antes de poner a interactuar a los pibes con los números, con el sistema de numeración, este tipo de ejercitación, ¿sí? Tal cual. Hay un montón de elementos que explican esto. Un poquito para atrás, dale, discúlpame. Gracias. Hay un montón de cosas que explican esta situación. Hoy pensaba que qué difícil es aceptar que en efecto el conocimiento científico va en transformación prácticamente todo el tiempo. Cosas que nosotros tenemos ahora como una versión mejor elaborada de ese conocimiento. Probablemente dentro de 20 o 30 años haya alguien diciendo, bueno, ahí había tal reduccionismo, tal problema de uso directo de la psicología en el campo educativo, qué sé yo, ¿no? A mí me parece que acá, en particular respecto de lo numérico, hay un problema, que es el problema de pensar que como el sistema de numeración representa cantidades, hasta que no está construida la noción de cantidad, entonces no se puede empezar ninguna enseñanza vinculada con lo numérico. Y ahí hay una confusión, porque como está claro en muchos trabajos, inclusive en los trabajos que hacemos en el equipo de investigación que dirijo yo y en el que trabaja Valeria también, el sistema de numeración es una cosa, los números son otra cosa, los números están presentes en la vida cotidiana cumpliendo un montón de funciones que no son únicamente la representación de cantidades. Por ejemplo, el número en un colectivo no representa cantidad, representa otra cosa. Los chicos están en contacto en razón de las prácticas sociales de las que participan con esos otros usos y se hacen preguntas, generan esquemas, tratan de entender, generalizan el uso que descubren de los números en un contexto a otro contexto y tratan de que funcione. Entonces hay un montón de actividad intelectual de los chicos en relación con los números que no está esperando la entrada a la escuela y mucho menos la formación del concepto de número a la Piaget, digamos, ¿no? En el sentido de la estructura operatoria que combina cardinalidad y ordinalidad y que entonces permite esto que llamamos el número. Pero bueno, esto es un ejemplo, ¿no? No se debería enseñar nada vinculado con lo numérico hasta que se hayan construido las operaciones que le subyacen. Dado que acá sí hay una expectativa de que se puede hacer algo, no hay que esperar simplemente, bueno, ¿qué podemos hacer? Hagamos que los chicos participen de situaciones de enseñanza en las cuales se hagan muy diversificadas y variadas y con muchos materiales y qué sé yo, las mismas cosas que se harían en una investigación piagetiana. Sí, sin intervenir, en el sentido de sin corregir, sin dar la respuesta correcta, no a la manera de la etapa 2, que es proporcionando retroalimentaciones que corrijan el error, no es esto lo que se está buscando acá, pero se está buscando algo así como intensificar la actividad constructiva de los niños sobre la base de ponerlos en situaciones que les permitan, bueno, algo así como poner en juego sus esquemas a propósito de problemas que solo se resuelven adecuadamente en la medida en que se construye una estructura operatoria. La próxima, ¿vale? Así. Esto que está acá en pantalla es como la expresión más clara, me parece a mí, de cierta interpretación de la psicología genética espejando los niveles educativos. Y está el cuadro, la tabla la hice yo, pero la hice sobre la base de un texto de Montserrat Moreno, que es y sigue siendo ha sido y sigue siendo una investigadora de inspiración piagetiana, que trabaja en Barcelona, en España, y que en un trabajo que se titula Aplicación a la escuela de la psicología genética, la pedagogía operatoria, a lo que voy a volver después voy a volver al concepto de pedagogía operatoria, supone cierta correspondencia entre las etapas
en el desarrollo de la inteligencia que la psicología genética había divulgado y los niveles del sistema educativo español. Yo les puse ahí una equivalencia con el sistema educativo argentino que obviamente no la propone Moreno, la estoy proponiendo yo para que se entiendan los términos. Bueno, ahí se ve claro, ¿no? Como si los niveles educativos se correspondieran con un cierto grado de desarrollo intelectual, como si el sistema educativo hubiera sido diseñado así, cosa que todos sabemos que no es así, para nada. Pero en todo caso abre un montón de preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer, por ejemplo? Evaluar si las operaciones concretas están construidas antes de permitir que un niño pase a la segunda etapa de la EGB. Yo me pongo estricta, podría decir, bueno, si cada etapa requiere o produce un tipo de desarrollo de la inteligencia, entonces la participación de los chicos en cada nivel educativo debería estar condicionado por la verificación de estos niveles de inteligencia. Y por extraño que les parezca, no por responsabilidad de Moreno, sino como parte de la recepción de la psicología genética en el campo educativo, hubo etapas en las que se consideró y se hizo tomar las pruebas piagetianas como indicadoras de la preparación de un niño para empezar la escuela primaria. Entonces, si por ejemplo, acá en Buenos Aires, en escuelas, he trabajado en alguna oportunidad en una escuela privada con con un gabinete psicopedagógico, con mucho conocimiento PSI puesto en juego para ordenar el trabajo escolar. Yo era maestra y parte de lo que hacía el gabinete era tomar las pruebas operatorias y te daba la información sobre cada niño o cada niña como si esa información dijera algo sobre lo que puede aprender, ¿sí? Esto hoy ya creo que no sucedería, y si sucede bajo 7 llaves, digamos, ¿no? Pero cuando yo empecé a trabajar como maestra, estoy hablando del año 83, 84, esto ocurría. Bien. ¿Por qué digo reduccionismo desde dentro? Porque, bueno, son producciones de personas que fundamentan lo que hacen en la psicología genética y han tenido inclusive cierto grado de reconocimiento interno dentro de esta disciplina, en un momento en el que, vuelvo a decir, había una cierta expectativa de lo que esta disciplina podía aportar al campo educativo, y algunas de las aportaciones se pensaron de maneras muy directas, ¿no? Como traducciones bastante salvajes, si se me permite la expresión, en el sentido de poco elaboradas, ¿no? Con poca conciencia de la especificidad del aprendizaje escolar. Me aparto un momento del PowerPoint, no vamos a volver a él, pero me quiero detener un poquito en este problema de estas formas de recepción que de alguna manera son problemáticas o son incompletas, tienen una serie de características que durante la semana ustedes van a analizar. Decíamos hace un ratito, bueno, una parte de esto tiene que ver con desconocimiento de lo que serían las proposiciones posteriores de la psicología genética, como la teoría de la equilibración, cosas por el estilo, pero aún en el estado de conocimiento que se tenía respecto de la teoría, a mí me gustaría comentar brevemente algunas versiones de divulgación de la teoría que han llenado, digamos, las propuestas educativas de terminología psicogenética, pero desvinculada de su sentido original. Hay mucho acá de frases que pegan, conceptos que resultan atractivos y que son utilizados de maneras sumamente cuestionables. Por ejemplo, la idea de sujeto activo, una idea que ustedes ya saben lo que quiere decir el sujeto activo en esta teoría,
pero bueno, ha sido interpretada la idea de sujeto activo desde una versión didáctica donde de lo que se trata es de que el sujeto haga cosas, toque cosas, se mueva. El malentendido obviamente ignora que la acción en sentido piagetiano no se traduce necesariamente en acciones y movimientos externos y visibles. Todo lo que ustedes vieron que les pasa a los niños, por ejemplo, en el tema de la conservación de la sustancia, es algo que ocurre en la mente del niño, los observables de la acción, los observables del sujeto, las coordinaciones de la acción, todo eso no es algo que el sujeto hace materialmente, es acción interiorizada. Inclusive cuando se apoya en objetos manipulables, es acción interiorizada. Y un sujeto que cuenta, o que ordena, o que clasifica, o que lee un texto en silencio, o que busca regularidades en el sistema de numeración, que intenta construir una regla o lo que fuere. Por supuesto. Voy a conseguir más información para poder ayudarte. Se me activó el asistente de Google a mis palabras. Sí, vuelvo. Un sujeto que cuenta, decía, que ordena, que clasifica, que lee, está actuando en términos piagetianos, aún si se encuentra físicamente inmóvil. Y eso no tiene nada que ver con que después la teoría reformuló el concepto de acción. El concepto de acción siempre fue este concepto de acción. A lo sumo, por supuesto, tenemos que discutir la especificidad de la acción sensorio-motriz. Pero bueno, la idea de sujeto activo frente a la idea de sujeto pasivo que se le achaca al conductismo tantas veces, una cosa que también habría que discutir, bueno, sujeto pasivo del conductismo, sujeto activo de la psicología genética, y entonces sujeto activo quiere decir... Perdón, el sujeto inquieto sería. el sujeto hiperactivo. Puedo hacer un breve comentario por esto que vos ponés arriba, en la filmina esta, que dice reduccionismos, ¿no? Está bueno para que ustedes vayan leyendo estos comentarios que Flavia está haciendo ahora, como con esta característica. Evidentemente hubo algún tipo de reducción de la teoría también en estas formas de interpretarlo, ¿sí? Uh-huh. Eso seguro que Flavia después le va a dar la vuelta de tuerca de los reduccionismos de la educación y de la teoría, pero bueno, son ejemplos donde la teoría está sido reducida a otra cosa, porque se la separa de su cuerpo fundamental o se la separa de sus tesis epistemológicas, ¿no? Entonces me parece que está bueno esas cosas que va planteando Flavia, leerlas también en clave de reduccionismos de la teoría, hacia la teoría, ¿no? Sí, bueno, otro ejemplo tiene que ver con esa otra idea, ¿no? Que es la idea de acción significativa o la idea de significación, que también es una idea propia de esta teoría, que entra en sintonía con otra teoría, que es la teoría del conocimiento significativo o del aprendizaje significativo por recepción. Piensen en David Ausubel y sus producciones, que son prácticamente contemporáneas. Y entonces ahí, como encima Ausubel lo cita a Piaget y toma el término asimilación, pero no acomodación, que eso es un problema teórico, que toma la teoría, pero toma la asimilación sin considerar la otra parte, que nosotros ya sabemos que no es una, digamos, y a veces hay acomodación. En todo caso, ahí hay un proceso funcional que tiene que ser comprendido en su integralidad. Bueno, la idea de lo significativo como lo que el sujeto interpreta con sus propias ideas, abstraído de la acomodación, y acá ya no es Ausubel, ya es cualquier cosa, porque esto sí no es responsabilidad del pobre Ausubel, la cosa de lo significativo como lo afectivamente relevante para el sujeto, que entró en sintonía con la idea de reemplazar los contenidos escolares por la actividad espontánea del sujeto. Bueno, seguir los intereses de los niños sería no enseñar contenidos escolares, sino algo así como ir detrás de la actividad espontánea, siguiendo de este modo los intereses que manifiestan explícitamente los sujetos. Esto ha llevado a extremos, por ejemplo, la exclusión de contenidos de enseñanza en nombre de su incapacidad para responder a los intereses de los sujetos, ¿no? Sin perjuicio del
del valor que cada uno de ustedes le pueda dar al tema de los intereses. Lo que yo quiero decir es, en esta teoría, en la psicología genética, el término significación no se refiere a una dimensión afectiva o a una dimensión volitiva, se refiere a una dimensión claramente cognitiva en el proceso de construcción de conocimiento, porque cuando esta teoría habla de acción significativa, está hablando de un juego de asimilación y acomodación que produce la construcción de nuevos significados, está hablando de eso quiere decir, ¿no? Nada, podríamos seguir dando ejemplos, no los quiero aburrir, pero me parece que son ejemplos que sirven para entender también cómo se generan malentendidos, ya no porque la teoría todavía no había producido lo que produciría después, sino porque se produce en ese momento y aún con la teoría disponible una lectura superficial de la teoría, la extracción de ideas puntuales, despojándolas del sentido que las ideas adquieren dentro del programa teórico o investigativo de la psicología genética, ¿no?